Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV y vamos a continuar con el tema que dejamos inconcluso ayer en relación con esta propuesta, no voy a decir promesa, esta propuesta del presidente de la República hecha este 6 de enero en Veracruz en relación con una iniciativa para reformar de manera profunda el basamento jurídico del campo mexicano. Ya le mencionamos a usted el día de ayer este desastre en el que se ha convertido o en el que hemos convertido al campo mexicano. Le hablé también de entrevistas, sendas entrevistas dirían los cursis, que dieron dos altos funcionarios de Zagarpa, el secretario mismo y uno de los subsecretarios, en relación con los detalles fundamentales de esta iniciativa. Un elemento importante y que debe ser destacado es lo que nos informan ambos en el sentido de que dicha iniciativa o la propuesta de reforma del presidente de la República no va a contener cambios constitucionales. Es decir, el artículo 27, particularmente en la fracción 15, 15ª, que es la que fija ese límite absurdo a la propiedad agrícola y ganadera o a la propiedad rural en términos generales, lo cual me lleva, y se lo dije a usted ayer, a concluir que si no se realiza un cambio en esa materia, no se remueve ese obstáculo, prácticamente lo que presenten y apruebe el Congreso de nada va a servir. Vamos a continuar pues con el análisis. Si nos atenemos a lo declarado por ambos funcionarios, esta reforma pretende mucho y no va al fondo de los cambios para aspirar siquiera a que en unos 15 o 20 o 30 años pudiera lograr lo que se señala. Incluso no solo se habla, fíjese usted nomás la desproporción, de que el campo sea competitivo, de que contribuya a distribuir la riqueza, de que genere que nos ayude a alcanzar la soberanía alimentaria, esa cuestión de producir el 75% de los alimentos que consumimos. ¿Por qué no el 77,5%? ¿Por qué no el 83,4% o el 62,1%? El 75%. ¿De dónde sacaron ese 75%? Vaya usted a saber. Pero en realidad 75% o 83% o 34% no tiene sentido hoy en un mundo prácticamente donde todas las economías están abiertas, excepción de menos de los dedos de una mano me sobran para nombrar los países que no intercambian casi libremente bienes y servicios. La República Democrática de Corea, que además, imagínese usted con el tipo de régimen autoritario y dictatorial que tiene, se llama democrática, pero ese país sería uno de ellos. Cuba sería otro, Venezuela es ese experimento que ha llevado al abismo a ese país y alguno que otro por ahí que quede. Pero le decía a usted que se han planteado objetivos, casi todos ellos inalcanzables. Pero hay uno que me llamó la atención, donde dicen que mediante un tablero, en un pizarrón yo creo, van a controlar la oferta y la demanda de productos agrícolas. Y hay una frase ahí muy interesante, creo que fue del secretario, donde dice que cuando mejor nos va, es decir, cuando producimos más alimentos, más granos, peor está el precio. Bueno, si uno conoce el mecanismo de la oferta y la demanda, pues estará de acuerdo que ante una demanda constante y la oferta sube, evidentemente el precio tiende a caer. Pero hay una cosa muy curiosa aquí. La agricultura que se practica en nuestro país, excepción hecha de algunas cuantas, no sé, cientos de hectáreas de producción en ambiente controlado, es decir, invernaderos tecnificados, fundamentalmente para producir tomate, melón cantaloupe, pepino europeo, pimientos de colores y alguna otra berenjena o posible, algunos productos así muy especializados. Lo demás, todo lo demás que producimos en este país depende del clima. Como decimos en Sonora, todo esto depende de la voluntad del gran padre Yaqui, es decir, si el gran padre Yaqui nos lleva mucha agua, muchas lluvias, las presas se llenan del sistema de presas en Sonora,
entonces va a haber cosecha abundante. Pero si el padre Yaqui está molesto, no llueve, y esto se repite cada vez con mayor frecuencia, pues por más que tengamos tableros y pizarrones electrónicos o con el viejo GIS, no vamos a salir de una situación donde haya poca producción. Me sorprende pues cómo plantea Zagarpa que vaya a controlar eso. El que esté familiarizado, así sea de manera superficial, con las cuestiones del mercado de alimentos en el mundo, es decir, lo que se produce y lo que se demanda, va a encontrar una cosa muy curiosa. Tomando en cuenta que se depende de factores naturales, mucha lluvia, poca lluvia, mucho frío, poco frío, cuestiones como esa, difícilmente se puede hablar de controlar lo que se produzca para que no haya exceso, pero que tampoco falte. Pero ¿qué ha creado las economías que han creado para cubrirse en el caso de estas eventualidades? Hay instrumentos financieros conocidos por quien está familiarizado con esta situación, derivados, futuros, opciones, donde el agricultor, por supuesto aquel agricultor que produce para el mercado, contrata instrumentos financieros que le permiten asegurar un precio mínimo de venta para su producto. De tal manera que él se asegura, en una situación de incertidumbre, de un ingreso que le permite una rentabilidad razonable. Eso es lo que mejor se acerca a resolver este problema. El otro elemento es que cuando hay épocas de bonanza o de una producción excesiva, se acumulan inventarios. Muchos países hacen acopio de varios millones, decenas de millones de toneladas, para que si el siguiente o 2, 3 años después hay una escasez o una caída en la producción, se compense. Pero de ahí a que Zagarpa en un tablero iba a decir cómo y quién y dónde siembran, pues no pasa de ser una infantilada, con todo respeto para esa dependencia. Si la iniciativa que enviare el presidente de la República no contuviere una modificación profunda de ese obstáculo absurdo y caduco que es la redacción actual del 27 constitucional, de nada va a servir. Yo no sé si en esta avalancha mediática donde aparecen suplementos muy bonitos, no sé si ha visto usted algunos, donde el campo mexicano y aparece una foto de una agraciada muchacha acariciando unos tomates en un empaque electrónico en Culiacán, por ejemplo, pretendiendo dar la imagen equivocada de que ese es el campo mexicano. Aparece por allá otra foto donde van, o un video donde van 2, 3, 4 combinadas o trilladoras, como se dice en Sonora, y se piensa uno que ese es el nivel tecnológico del campo mexicano. No, esas fotos corresponden a ínsulas, a pedacitos del campo mexicano, particularmente en aquellas regiones donde se practica una agricultura comercial, es decir, se produce para vender al mercado, no se produce para el autoconsumo. Sin embargo, la realidad del campo mexicano, repito, no es esa, sino la de campesinos que en algunas regiones del país todavía utilizan la coa, una vara, donde abren un hoyo, tiran 2, 3 granos de maíz y con el pie la tapan y ahí van. Otros un poco más avanzado, una yunta de bueyes, ahí van con un arado casi egipcio y ahí van moviendo la tierra. Al final cosechan 600, 700, 800 kilos por hectárea, cuando con otro tipo de semillas, semillas mejoradas o semillas transgénicas, pudieran estar produciendo 3 o 4 o 5 o 6 toneladas. El problema es que la mentalidad no solo de esos campesinos, que por definición las personas que participan en la economía en el sector primario tienden a ser conservadoras, es decir, los cambios que están dispuestos a aceptar las personas que se desenvuelven en ese sector son difíciles concretarlos. Hay una serie de elementos de tipo ideológico, político y evidentemente mercantiles para combatir este tipo de semillas.
La mayor parte de las veces quienes se oponen a este tipo de material genético lo hacen desde la ignorancia y la corrección política. Respetable su posición, pero al final de cuentas el futuro que tiene la humanidad frente a sí para pretender o para tener la posibilidad de alimentar a 8 o 9 mil millones de habitantes del planeta no es otra que los organismos modificados genéticamente. Eso reduce, además, tiene impactos muy positivos en la protección del ambiente porque son variedades resistentes a la sequía, a las plagas, lo cual da por resultado un uso menor de agroquímicos, etcétera, etcétera. Pero volvamos a nuestra iniciativa de la cual nos hablaron los dos funcionarios de Zagarpa. Pretender desde el gobierno o desde el Estado convertir a campesinos, la mayor parte de las veces analfabetos, muchos de ellos, sin conocimiento de la tecnología, convertirlos en productivos con 1 o 2 hectáreas de temporal, en un lomerío pronunciado, lleno de piedras, pretender que vivan de ese pedazo de tierra es una utopía. La única solución, y se ha probado hasta la saciedad, que permitirá al campo ser productivo, generar empleos, y eso para una cantidad limitada de habitantes de ese país, es la tecnología y el capital. Y para que eso se dé, debe haber certeza jurídica. En la entrevista, el mismo secretario de Zagarpa dio unos datos muy interesantes en relación con el rotundo fracaso de la modificación que se hizo en 1992, cuando el presidente era el doctor Carlos Salinas de Gortari. Solamente 3% ha cambiado de toda la superficie social a superficie privada. Es decir, prácticamente no se ha movido el campo mexicano en lo que se refiere al régimen de tenencia. Por eso le digo a usted, si no se remueve ese gran obstáculo que limita a 100 hectáreas en el caso de tierras de riego, y su equivalencia, trae ahí el artículo 27, una serie de equivalencias complejas y raras en estos momentos, el campo mexicano seguirá siendo lo que hasta hoy hemos hecho de él, un desastre que debería darnos vergüenza, y donde solamente ganan los funcionarios corruptos que se coluden con líderes campesinos, entre comillas, igual o más corruptos que ellos, mientras que para millones de miserables solamente habrá, como ha habido desde hace decenios, ilusiones y más ilusiones. Ya lo verá usted cuando llegue la iniciativa, la comentaremos en su momento. Por lo pronto, le agradezco su atención aquí a Un Día con Ángel en Excelsior TV, y regresaremos a este tema en las próximas semanas o meses. Muchas gracias por su atención y aquí lo espero mañana. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.